Se mueve Se la cambia el pantalla. foco. Ok, bueno, entonces vamos a comenzar este evento. Quisiera dar la bienvenida a todos y todas que amablemente se han conectado a esta conferencia, Crisis Ecológica Mundial, la contradicción del capital en la naturaleza. Yo soy Raúl Ornelas, soy integrante del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica y hoy tengo el gusto, bueno, esto está en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, y hoy tengo el gusto de moderar esta conferencia donde vamos a escuchar a dos jóvenes investigadores, ambos muy brillantes, ambos muy destacados en sus campos. El primero de ellos, Enrique Pineda, quien es postdoctorante este año en nuestro instituto, y que está trabajando justamente estos temas de las relaciones entre el capital y la llamada naturaleza. Decidimos, justo en el marco de su postdoctorado, presentar esta conferencia, poder hacer un intercambio de ideas con todos y todas para ver cómo van funcionando estos avances de investigación, estas reflexiones que estamos haciendo en torno a esta relación tan importante y también tan tórrida, tan difícil que tenemos ahora con la llamada naturaleza. Escucharemos a Enrique durante 40-45 minutos. Él es sociólogo de formación, es doctor en estudios latinoamericanos y, como dije, está haciendo un postdoctorado en investigaciones económicas. Después de Enrique vamos a escuchar a Maritza Islas y en ese momento pues diré algunas cosas sobre quién es ella. Quisiera entonces, aparte de agradecerles que se conecten, comentarles que a través de los comentarios, los comentarios de Facebook, pueden ustedes mandar mensajes, preguntas y las iremos recogiendo para, en la medida de lo posible, que se les den respuesta en otro momento de la charla. Entonces, Enrique, te pediría que iniciaras y tienes entonces 40-45 minutos. Por favor. Bueno, gracias Raúl y gracias también a Maritza por, digamos, cobijar esta investigación con sus comentarios, con el apoyo también del Instituto de Investigaciones Económicas, que está, como lo dijo Raúl, en el marco. Esta investigación es solo una pequeña parte, un tercio, digamos, de un proyecto más amplio de esa investigación postdoctoral. Y bueno, en realidad está fundamentada en una pregunta básica que tiene un contexto de la crisis civilizatoria que vivimos, así la consideramos. Creo que el OLAJ ha tenido un aporte muy importante para divulgar, digamos, esta perspectiva. Pero también todos ya estamos muy familiarizados diariamente con la idea de que estamos en medio de una crisis climática. Crisis civilizatoria, no solo crisis ambiental, sino crisis histórica, societal, crisis en general de un modo de reproducción de la vida que estaría determinada o dominada, o en su centro estaría el capital. Pero también hay una enorme discusión académica, por un lado, pero también en la opinión pública, sobre la transición hacia un posible capitalismo verde, un capitalismo que se dice podría ser sostenible. Y esta posibilidad, de alguna manera, es muy difundida, muy importante en la opinión pública, con la idea esencialmente de que a través de las energías limpias podremos transitar a un capitalismo que, por tanto, se volvería básicamente eterna, ¿no? Sin embargo, desde la perspectiva que creo que se ha estado trabajando en esta idea de crisis civilizatoria y crisis climática, enmarcadas en una unidad contradictoria, nos parece que es insuficiente e incluso errónea esta perspectiva sobre la posibilidad de simplemente alargar la vida del capitalismo, la vida de las formas productivas, la vida de las sociedades de mercado, sin contemplar lo que está sucediendo y preguntarnos por qué ha estado sucediendo. Más en el ámbito académico, se ha hablado mucho del modelo extractivista en América Latina para caracterizar de algún modo lo que esta oleada de conflictos socioambientales y esta oleada de crecimiento alrededor de digamos, la extracción, obviamente, de petróleo, de minerales estratégicos, etcétera, una cosa que el OLAC ha centrado mucho su investigación y de la cual todos nos nutrimos. Pero entonces está una pregunta fundamental y una primera introducción sobre esto, es la idea de que el extractivismo no es exactamente lo que puede explicar
lo que llamaré la contradicción capital-naturaleza. Regresaré sobre esto. Pero nos tenemos que preguntar entonces, sobre todo porque las noticias y hay una cierta también actualización sobre los límites, digamos, de agotamiento de los recursos naturales. Solemos pensar también que frente al crecimiento poblacional, pues obviamente hay un crecimiento de gasto en recursos y básicamente es una lógica lineal y mecánica de agotamiento. Estaríamos llegando, sí, hay una noción ya generalizada de que hay una crisis importante, digamos, por este agotamiento. Sin embargo, desde otro punto de vista, y es el que sostendré, y con eso quería arrancar esta conferencia, está una noción que quiero poner en discusión y que iré ilustrando, porque desde básicamente tres corrientes teóricas, tres tradiciones de investigación, básicamente el ecomarxismo, la economía ecológica y esta nueva versión de una visión que se llama Ecología Mundo, pude nutrir una discusión para darle vueltas a ver si efectivamente el extractivismo y sobre todo un concepto que James O'Connor hace ya tiempo, hace décadas, un ecomarxista propuso como una segunda contradicción del capitalismo. Esta segunda contradicción, la primera sería la del capital y el trabajo, es decir, una relación contradictoria entre explotadores y explotados o entre capital y trabajo, se complementaba, por decirlo así, con una segunda contradicción. Es lo que decía James O'Connor, un pionero de los estudios ecológicos desde la visión o desde la tradición marxista. Esta segunda contradicción decía y anunciaba algo que se ha estado convirtiendo en verdad, que es que llevaría, digamos, la dinámica propia del mercado, del capitalismo y de las sociedades de mercado hacia un agotamiento de los recursos, pero sobre todo una crisis vía precios. Es decir, entre más aumente, digamos, esta forma de vida y este modo productivo, los recursos se volverían vía costos, digamos, insalvable. Una cosa que no permitiría ya las ganancias en el capitalismo porque los precios de las materias se elevarían. Es decir, habría, como lo dice una tradición adicional, se vendría el fin de la naturaleza barata, porque hasta ahora ha salido muy barato, por decirlo así, extraer petróleo, extraer minerales, sin que realmente se incluyan los costos, que es lo que ha dicho la economía ecológica, que no se incluyen los costos reales por el deterioro y por la renovación, los costos posibles de renovación de los recursos cuando estos son renovables y que por tanto los costos en realidad ocultan los daños ecológicos, ocultan de alguna manera muchas cosas que son muy importantes para la reproducción de la naturaleza y de incluso del propio capitalismo. Sin embargo, lo que nosotros pensamos es que la contradicción del capitalismo no es una segunda, no es secundaria, no viene después, por decirlo así, sino tiene una unidad contradictoria, la contradicción del capitalismo en la naturaleza, porque todo capitalismo, como toda sociedad, se desenvuelve en la naturaleza, como parte de la naturaleza, dentro de ella, no fuera de ella, no hay una externalidad, un impacto secundario afuera de lo que llamamos economía o de las relaciones humanas. Toda reproducción capitalista es una reproducción necesariamente en la naturaleza, con la naturaleza y necesariamente con una doble apropiación. ¿A qué me refiero con esta doble apropiación? El capital se despliega sobre el espacio geográfico creado por la naturaleza, apropiándose de la fuerza de trabajo. Estos son los clásicos estudios marxistas a lo largo de prácticamente 200 años, pero hubo poco foco en la forma de apropiarse de la naturaleza. Iniciaría entonces diciendo que para repensar la contradicción del capitalismo, pensarla como una contradicción del capitalismo en la naturaleza, es indispensable pensar que al apropiarse los capitales a través de agentes representativos como las grandes corporaciones, como las grandes multinacionales, se crea un proceso de escasez artificial. Es decir, esta sería nuestra primera diferencia en pensar, como en el sentido común no se nos dice, que simplemente los recursos se están agotando por el incremento poblacional. La escasez artificial se produce mercantilizando a la naturaleza, porque el acaparamiento crea dos vertientes básicamente de escasez artificial. Una, porque algunos se quedan con los recursos, por decirlo así, y también porque los agotan o se degradan.
es decir, el recurso escasea no solo porque se esté consumiendo o porque estemos consumiendo, sino porque se inutiliza muy buena parte del recurso. Esto ha ayudado mucho a la economía ecológica para entenderlo a través del término entropía, pero más allá de eso, el agotamiento y la degradación ponen por un lado, con una mano, por decirlo así, la escasez de los recursos empieza a ser real por su agotamiento, por su degradación, por su inutilización, pero el otro es muy importante por su apropiación, por su acaparamiento. Entonces hay que pensar cuáles recursos realmente se están agotando, se están degradando y cuáles otros más bien están siendo acaparados, o ambos a la vez, por supuesto. Si pensamos entonces la crisis de alguna manera como un inherente al proceso de apropiación, tenemos que pensar en que hay un proceso de apropiación desigual. No todos se apropian de la naturaleza, no todos los seres humanos se apropian de la naturaleza de manera equivalente. Esto nos da la impresión en el consumo cotidiano, pues porque todos consumimos mercancías, pero en realidad la apropiación es totalmente desigual. Y podría decir que en este proceso de escasez artificial, de mercantilización de la naturaleza y por tanto de necesidades crecientes de consumo, hay por un lado una apropiación desigual, pero también una externalización desigual. Para quien no está familiarizado con el lenguaje que utilizan los economistas, la externalización es externo porque es fuera del proceso económico formalmente. Los impactos negativos en la naturaleza o en las comunidades o en los pueblos se les considera externalidades. Si pensamos entonces el proceso de producción de escasez artificial como un proceso doble de apropiación desigual y de externalización desigual, entonces tenemos el punto de partida por el cual arrancar nuestro diagnóstico de qué sucede en esta crisis ambiental como una crisis del capitalismo por ser contradictorio en su despliegue en la naturaleza. Si el agotamiento está vinculado directamente al consumo, quisiera empezar por ahí, con la idea de mostrarles algunos ejemplos de estas dos ideas conceptuales muy sencillas, que son la apropiación y la externalización desigual. Voy a compartir mi pantalla para presentar en cada caso algunos ejemplos de lo que estoy hablando. Permítanme. Esta externalización desigual y apropiación desigual tenemos que ilustrarla para no pensar solo el consumo como un agotamiento lineal y mecánico en relación a la población. Ese es nuestro punto de partida. El intercambio ecológico desigual es un concepto ya muy conocido, pero por el cual nos ayuda a pensar de alguna manera estas asimetrías que van a ser esencialmente asimetrías de consumo, o así se nos aparece, o sea, aparece la apariencia del consumo de la naturaleza, parece simplemente desigual. En el fondo hay unas capacidades de apropiación distintas. Les estoy mostrando las capturas de pesca mundiales que han ido creciendo a partir de ciertas capacidades productivas en las cuales regresaré en un momento, pero que ustedes pueden ver en la gráfica cómo ha prácticamente explotado. Las de abajo son capturas en aguas continentales, se han mantenido permanentes porque hay cierta límite, y ahí aparece otra vez la noción de límite en relación a lo que se puede producir en las aguas continentales, en los ríos, en los lagos, en las grandes aguas continentales. Sin embargo, la captura en aguas del mar, como ven, ha ido creciendo y se ha prácticamente explotado a partir de las últimas décadas. No hay comparación, digamos, entre 1950 y 1970 con lo que después significa este proceso de apropiación, porque pensemos a los peces y a su capacidad y a los bancos pesqueros con una capacidad propia, natural, de reproducirse y renovarse. Consumimos una parte del banco y tiene cierta velocidad y cierta capacidad de renovación con la cual se siguen explotando estos bancos de pesca. Lo presento también porque generalmente estamos acostumbrados a pensar en los recursos, generalmente en hidrocarburos, en el petróleo, en los minerales estratégicos, pero no pensar mucho en estos recursos de la biosfera. Sin embargo, lo podemos, en esta segunda gráfica que ha creado la FAO, podemos ver cómo hay ciertas especies que son explotadas a un nivel ya máximo
y cómo ha ido creciendo, que es la parte amarilla que ha ido creciendo desde arriba, las especies sobreexplotadas de manera insostenible. Esto ha ido creciendo, pueden ver las fechas de izquierda a derecha, donde prácticamente las especies que son apropiadas para su distribución, su consumo como mercancía, como alimento, han ido creciendo y se hace de manera insostenible. Es muy importante este planteamiento de cómo ha ido creciendo de alguna manera la posibilidad de la captura de bancos pesqueros, que regresaré en un momento más para explicar algunas consideraciones de esta apropiación desigual. Regresemos, si quieren, brevemente, simplemente a ver las especies expropiadas apropiadas, para que pensemos. Hay una cifra adicional de un estudio reciente publicado en Science Advances, donde la industria es quien ha capturado cada vez más, digamos, la posibilidad de apropiarse de estos bancos naturales que tienen su propia capacidad de renovación. La industria de los países más que llamamos desarrollados, o de los ingresos más altos, acapara el 97% de la pesca industrial. Hay que recordar que hay pesca industrial, pesca artesanal, o pesca de subsistencia, que es los pequeños pescadores. Sin embargo, en la pesca industrial, el 97% son países ricos quienes están capturando peces. Hasta el 84% de la pesca en las zonas de bajos ingresos, es decir, en los países más pobres, fue realizado por países extranjeros, por industrias que son de fuera de esos países. Quien está apropiándose del recurso como tal, de los peces, en realidad son evidentemente las naciones más industrializadas, las naciones más poderosas en términos económicos. Aquí hay un ejemplo claro entonces de esta apropiación desigual, pero un segundo término que queremos utilizar, el imperialismo ecológico, es la posibilidad de ciertas naciones y de ciertos entramados de poder económico y político para poder imponer las externalidades. Si hemos visto en la pesca una capacidad de apropiación de un recurso muy amplia, totalmente asimétrica, vemos ahora una capacidad de expulsión de las externalidades también que va del mismo modo. Este es el crecimiento de los residuos electrónicos, porque solemos pensar los residuos en otros términos, pero no nos hemos dado cuenta de la enorme producción y de la explosión de alguna manera, no solo de celulares, computadoras, televisores, aparatos eléctricos y electrónicos, que es lo que está mostrado en la gráfica. Vean el crecimiento, por supuesto, que ha sido muy importante en la última década. Y veamos ahora a dónde se envían los desechos electrónicos. Los aparatos eléctricos y electrónicos obsoletos son exportados, es decir, de alguna manera Estados Unidos ya no quiere su basura electrónica y la exporta. El 93%, como se muestra en la infografía, se envió a Asia y el 7% se envió a México y a Canadá. Estamos recibiendo basura electrónica de esos países. Podemos ver que es el mismo caso, por ejemplo, de los países africanos que están recibiendo vía terrestre, vía marítima, importaciones de contenedores con residuos, con basura electrónica, incluso con autos. Pero cambiemos la modalidad de los residuos electrónicos a los residuos plásticos. Y esto se ha convertido en una verdadera crisis que es poco conocida en el sentido de que es Asia quien está recibiendo, hasta hace poco tiempo China recibía las mayores exportaciones de basura plástica, de los países que llamamos desarrollados. La gráfica puede mostrar prácticamente que los países más ricos están desbordando basura y no tienen ya la capacidad para asimilarlos dentro de sus propios territorios y los exportan. Vean la enorme, solo en un semestre se produjeron Malasia recibió 626.328.56 toneladas métricas. El flujo, pero ahora hay que pensar, como lo ha enseñado la economía ecológica, que no solo es la basura como tal, los residuos plásticos que llegan a Malasia para destruir por completo Malasia, se ha convertido en un problema impresionante. Esto es solo un ejemplo de todos los lugares donde Asia recibe residuos, sino pensemos además en la huella ambiental de producción de CO2 que se necesita al transportar millones y millones y millones de toneladas hacia el sudeste asiático. La basura a veces viaja más que la gente misma y produce, por supuesto, emisiones de CO2 que sabemos son las que
provocan el calentamiento global. Voy a ir un poco más rápido para pensar entonces en esta desigualdad de apropiación y en esta desigualdad de externalidades. Las externalidades más conocidas que conocemos son efectivamente las emisiones de CO2. Y corroborar que esta desigualdad de apropiación tiene que ver, por supuesto, con lo urbano. En la gráfica lo que pueden ver son las ciudades, abajo la población y hacia arriba el eje vertical, la huella ecológica. Es muy curioso entonces que de un estudio de 13,000 ciudades que se publicó, esta es otra investigación reciente de Environment Research, de 13,000 ciudades, vean las ciudades cómo se vuelven insostenibles, no solo no solo por la población, sino esencialmente por el tipo de vida y la huella ecológica. Vean cómo hacia la izquierda, a pesar de tener poca población, Dubái, Miami, Londres, tienen una huella ecológica altísima. Por supuesto, al cruzar de manera amplia huella ecológica con población, podemos tener los casos más graves, que son Los Ángeles, Nueva York, Seúl, otras ciudades, Shanghái. Me parece importante nada más detenernos aquí en el sentido de mencionar que las ciudades que pensamos hoy, incluso tecnológicas e inteligentes, como Dubái, que son construidas con edificios inteligentes, con una gran tecnología, aparentemente podrían tener una huella ecológica menor. Sin embargo, el nivel de vida y también los delirios, de alguna manera urbanos, que se ha provocado a partir de la capacidad tecnológica, como poner pistas de hielo en el desierto o tener mecanismos de digamos, de ventilación para enormes complejos industriales, para enormes complejos mobiliarios, provoca esta huella ambiental. De hecho, esto derrumba de alguna manera nuestra perspectiva de emular las ciudades tecnológicas, especialmente las del Medio Oriente o de Asia, como ahí vemos Seúl o como vemos Dubái, porque prácticamente el consumo es totalmente asimétrico. Muy lejos quedan el resto de las ciudades que ustedes ven en esta gráfica. Por otro lado, la desigualdad también se mide por quién la emite en relación a las externalidades. Las corporaciones, aquí queda muy claro porque es una infografía, dice las 20 compañías de cárnicos y lácteos más grandes juntas emiten más gases con efecto de invernadero que Alemania, Canadá, Australia, Reino Unido o Francia. Las corporaciones, por su modo productivo, están consumiendo no solo, como sabemos, una gran cantidad de energía, sino externalizando residuos y sobre todo haciendo emisiones en todo el proceso productivo. Evidentemente, las multinacionales, al trasladar las mercancías, así como se trasladaba la basura en el primer ejemplo, al trasladar las mercancías, que hoy podemos evidentemente contar con vestidos y camisetas que vienen del otro lado del mundo, provocan una huella ambiental muy amplia. En este caso, por la producción de carne, que como sabemos es una de las más que emiten más emisiones de CO2, en general, la producción de alimentos industrializados tiene una alta concentración de emisiones. Por otro lado, tenemos, al cruzarlo con el componente de clase, esta gráfica famosa de Oxfam del informe de hace 5 años, donde el 10% más rico de la población genera casi la mitad del total de emisiones derivadas de los hábitos de consumo. Aquí podemos ver esta desigualdad de apropiación y esta desigualdad de externalización. Estas dos desigualdad, doble asimetría, tiene que ser evidente para los que estamos estudiando de alguna manera los procesos ambientales. ¿Cuál sería la conclusión en este primer bloque que me gustaría resaltar? La desigualdad de apropiación y la desigualdad de externalización es una desigualdad de poder y hegemonía. Es una desigualdad para acaparar y externalizar. Es decir, son los poderosos del mundo quienes tienen la capacidad para acaparar y tienen la capacidad para no responsabilizarse de su basura, por ejemplo, como en el primer caso que vimos. Aquí vemos claramente en otra gráfica cuántos países se requieren para satisfacer la demanda de sus ciudadanos, es decir, países que tienen pocos recursos, su extensión territorial y sus recursos son limitados, como Japón, está extralimitado. Ahí viene la noción de sobregiro ambiental. Están sobregirados, como en las tarjetas de crédito. Tienen un sobregiro en cuántos recursos están gastando y el promedio anual de lo que necesitan significaría, en el caso de Japón, 7.7 veces su propio país. Ahí está el resto de los, digamos, de estas gráficas que son muy aleccionadoras. Nada más, un dato más. El 20% de la humanidad consume entre 70 a 80% de los recursos naturales.
Eso, es decir, es una quinta parte de la humanidad, se consume prácticamente la totalidad de los recursos. Come el 45% de la carne y el pescado. Ahí vemos esa capacidad de apropiación por clase. El 68% de la electricidad la consume ese 20%. El 84% del papel lo consume ese 20% y tiene el 87% de los automóviles. Entonces, de alguna manera hay que empezar cuestionando que el problema del consumo no solo sea la población, no solo sea, digamos, la evolución natural de la humanidad, sino esencialmente una relación de asimetría, de poder, de territorios, de hegemonía sobre los recursos, sobre cómo se apropia y externaliza desechos y externaliza impactos a partir de las relaciones estructurales de poder y economía y hegemonía que hay en el mundo. Acá esta gráfica que extiende las ciudades y su huella ecológica a nivel mundial y que podemos ver muy claramente dónde se concentran las mayores emisiones por ciudades. Al verlo de cerca en Estados Unidos, la cosa se pone abrumadora. Sin embargo, antes de seguir, permítanme entonces verificar un segundo momento donde nos debemos detener. Y es que, ¿cuál es la conclusión, además del sobregiro ambiental, que ahora lo hemos problematizado como un sobregiro que tiene que ver con la clase, con la hegemonía, con el poder y, por supuesto, con la concentración económica? Tiene que ver con un concepto de la idea de translimitación. El sobregiro ambiental es un sobreconsumo. Y en ese sentido, evidentemente, los más ricos están sobreconsumiendo, los más ricos tanto a nivel nacional, los más ricos a nivel de la economía en las corporaciones y los más ricos a nivel ciudadanía están consumiendo muchísimos recursos, mucho más que el resto del planeta y de todos los humanos y humanas que vivimos en el planeta. Sin embargo, la pregunta es cómo está este consumo y cómo se llegó a este consumo, porque pareciera entonces simplemente que la simetría depende de cuán consumistas son los ciudadanos de estos países industrializados y que llamamos desarrollados. Tenemos que hacer una parada para regresar a la teoría que nos pueda ayudar en eso. Hay que pensar entonces cuál es la lógica del capital. La lógica del capital que precisamente está no solo en el consumo, sino esencialmente en la producción. El capital sí lo podemos definir como un movimiento incesante de dinero que busca dinero, basado y trabado, digamos, organizado por la lógica de la competencia y de las sociedades de mercado. Ese movimiento de dinero que busca dinero acrecentado es incesante, nunca para. Decimos el capital crece o perece. Si el capital tiene una lógica de crecimiento dinerario sin fin, se encuentra una contradicción central, que es el dinero puede crecer de manera infinita, como lo pueden hacer en las cuentas de Carlos Slim, por billones y billones de dólares, pero la naturaleza tiene algunos límites o algunas consideraciones o algunos ritmos, como veremos en un momento más, que no puedan alcanzar al ritmo del crecimiento económico. Esto ha sido también, digamos, de alguna manera acelerado por el área financiera del capitalismo, que hoy arrastra, por decirlo así, a las economías productivas y arrastra al sistema agroalimentario, arrastra a su velocidad y a sus necesidades a todo el sistema productivo. Si el capital, entonces, es ese movimiento incesante de dinero que busca dinero, busquemos entonces algunas nociones que nos ayuden antes de ver algunos ejemplos de nuevo. El capital, se nos dice, tiene una composición orgánica entre capital constante, capital variable. Esto es una cosa básica de marxismo. Capital constante, digamos, toda aquella tecnología y condiciones productivas, capital variable, toda esa fuerza de trabajo. ¿Qué es lo que plantea el propio Marx? Se los quería leer al decir de cómo se va transformando esa composición orgánica del capital, es decir, cuánta tecnología, cuánta fuerza de trabajo corresponde de alguna manera, cómo está integrado ese movimiento del capital. Y dice Marx en una frase menos conocida por hallarse en otros textos, dice que este movimiento, conforme va pasando el tiempo, y se los leo literalmente, va transformándose.
y dice, no guarda relación alguna con el tiempo de trabajo inmediato que cuesta su producción, sino que depende más bien del estado general de la ciencia y del progreso de la tecnología o de la aplicación de esta ciencia a la producción. Lo que está diciendo Marx básicamente es que cada vez se va necesitando menos trabajo humano y cada vez más se va necesitando cada vez más tecnología. Pero hay algunas perspectivas críticas que dicen que también se va necesitando entonces a partir de la tecnología, y esto es un sentido común, si necesitamos cada vez menos energía humana, fuerza humana para mover las cosas, movilizarnos nosotros mismos, mover los objetos, vamos dependiendo cada vez más de la mediación tecnológica que se apropia de las capacidades o las fuerzas naturales que producen energía y que producen recursos. Es decir, que habría una especie de curva ascendente en la dependencia de las fuerzas naturales y del tiempo de la naturaleza, y en algunos autores podemos encontrar la idea de la naturaleza puesta a trabajar por nosotros, por decirlo de algún modo, vamos dependiendo cada vez más de ella para poder producir en general en las economías capitalistas. Si esto es cierto, y solo quiero avanzar un poco más rápido porque se me está agotando el tiempo, la idea es entonces cómo va cambiando esta composición orgánica del capital. Y entonces va creando cada vez más capacidad tecnoproductiva, capacidad tecnológica para apropiarse de la naturaleza. De ahí algunos podemos tener una idea de un potencial elástico del capital. Es decir, que el capital, cuando ya no puede producir ganancias, tiene muchas posibilidades, una elasticidad amplia de cómo seguir produciendo ganancias. Una, por supuesto, muy conocida es huir del trabajo organizado, es decir, huir, que es lo que ha pasado en las últimas décadas en la globalización. Huye de la mano de obra sindicalizada que le provoca, por supuesto, por estar organizados, salarios más altos y derechos sociales. Si puede huir a donde no lo hay o donde es más débil el sindicalismo, lo hace. Produce de alguna manera, tiene otra posibilidad que es la competencia. Puede expandirse o lograr ganancias destruyendo o subsumiendo otros capitales, ¿no? Comiéndose otros capitales. Esta es una parte donde, por ejemplo, el OLAJ ha tenido, con la lógica de la competencia, ha tenido una gran investigación y por eso las fusiones y la centralización de capitales en grandes monopolios, grandes multinacionales, grandes corporaciones. Esta es una segunda posibilidad. Sin embargo, un poco el segundo planteamiento que queremos decir muy rápidamente es que una tercera posibilidad, por enumerarlas, es, por supuesto, aumentar su capacidad de producción para poder seguir destruyendo competidores, para poder seguir ampliándose en el mercado o invadir otros mercados. La producción infinita, de alguna manera, la producción cada vez más acelerada, la producción cada vez más barata aparentemente, es una de sus posibles salidas. Pero la producción infinita necesita cada vez más de recursos. Y, por supuesto, de alguna manera el capital crea cierta capacidad para derribar o saltar, translimitar las barreras que son aparentes que le pone la naturaleza. Ciertos agotamientos que aparecen como relaciones sociales donde ya la productividad no da más. Sí, gracias. El capital puede tener esa capacidad para saltarlos. Y es aquí el nodo de la contradicción que quiero mencionar. El capital tiene una potencia tecnoproductiva cada vez más amplia, no solo para apropiarse, sino que al apropiarse puede transformar la naturaleza cada vez más rápido, cada vez de manera más intensa, cada vez de manera más radical. Este proceso de transformación, de translimitación, abre fronteras ahí donde el capital parecía haber llegado a un límite, ahí donde el hombre o el mercado podía tener un posible límite, y las derriba, las salta, las traspasa, modifica, en la idea de que el capital no solo está consumiendo recursos, sino está rehaciendo o reorganizando la naturaleza a su modo. Y este rehacer significa una transformación muy significativa, radical, del medio ambiente, la naturaleza y el territorio. Veamos rápidamente algunos ejemplos sobre de lo que estoy hablando. Donde nos quedamos, es básicamente esa capacidad de expansión. Veamos primero las exportaciones. Hay que considerar
entonces cómo se ha expandido el mercado mundial en los últimos años. Esto es muy importante. Si ustedes pueden ver la gráfica, el mercado, las exportaciones globales han crecido muchísimo en los últimos 70 años. Si utilizamos más o menos casi el mismo periodo temporal, de 60 años, entre 1953 y 2013, la población se ha casi triplicado, 2.69 veces ha crecido la población. Sin embargo, el comercio ha crecido 30 veces. Esta es una diferencia sustantiva. El comercio va mucho más rápido, por decirlo así, que el crecimiento propio de la población. Tenemos además esta capacidad tecnoproductiva que ha creado un nuevo material, por decir uno, que es invasiva y creciente. Es una capacidad de sobreproducción muy amplia. Veamos la producción de plástico, que ha llegado a cifras astronómicas de millones y millones de toneladas métricas, y que prácticamente hoy es una crisis en sí misma, la sobreproducción plástica. Pero además veamos la capacidad productiva de las corporaciones. Ahí tenemos algunos datos importantes que quiero destacar porque nos hacen entender un poco esta lógica de la producción infinita y por tanto de su capacidad también muy amplia de consumo de recursos. Fíjense bien cómo estas multinacionales, hablo primero solo sobre el plástico. Coca-Cola produce 3.400 botellas por segundo. Esto serían unas 480,000 millones de botellas al año. Se consumen 20,000 botellas por segundo. El crecimiento entre 2006 y 2020 ha sido de 300,000 millones en 2006 a 480,000 millones a 583,000 millones solo en las últimas 2 décadas. Quizá esto explica, por supuesto, el aumento drástico, no solo por el plástico, sino por toda la producción de las emisiones en las últimas décadas, las décadas del neoliberalismo, las décadas de la globalización. Pero fíjense ahora en la capacidad productiva de la cual los gobiernos están muy orgullosos de la producción en China de autos. Se producen en total, se producen alrededor de 100 millones de autos, una capacidad productiva muy importante. En China, 29 millones, en Europa, 18 millones, en Estados Unidos, cerca de 17 millones de autos de compra, perdón, y en la producción, China 22 millones, Estados Unidos 11, Japón 9, Alemania 6 millones. Estamos hablando de una capacidad de producción muy importante, muy acelerada. Dice, creo que un directivo de Volkswagen, dice, estamos a toda capacidad produciendo 1,450 coches al día. Esto habla de solo una fábrica en Navarra. Cada 56 segundos vendemos un vehículo. Nosotros, si no tenemos coches, cerramos. Porque una vez que arrancas la planta, los costes fijos empiezan a costar y son los mismos si estás a pleno rendimiento o no. Esto es la lógica precisamente productiva que arrastra el capitalismo a sobreproducir. Voy a pedir un momento más nada más para ir cerrando porque hay un tercer momento, aunque es mucho más breve. Tenemos entonces un segundo momento que me gustaría explicar esencialmente como capacidad de translimitación, capacidad productiva, pero capacidad de apropiación del capital de la naturaleza va aumentando y como plantea Moore, con el excedente ecológico, por llamarle de algún modo, decae. Aquí tenemos una contradicción muy importante, una capacidad tecnoproductiva creciente, cada vez nos podemos apropiar más y mejor de la naturaleza, más y mejor en términos productivos, más y mejor en términos económicos y capitalistas, pero el excedente ecológico va cayendo. ¿Cómo es esto que sucede? Y aquí quisiera mostrarles estos ejemplos de una idea de que, recuerdan que había mencionado la idea de cómo el capital puede huir del trabajo y tener una cierta movilidad espacial, la solución espacial, le dicen los teóricos, los geógrafos, la geografía crítica, la solución espacial de huir, por decirlo así, del trabajo organizado. Pero el capital, podríamos decir, también huye de los agotamientos que produce. Ahí está en el centro su capacidad y también parte de su elasticidad. Es decir, no solo su movilidad geográfica para tener mejores condiciones en las fuerzas de trabajo, sino su movilidad espacial y geográfica para contar con mejores condiciones ambientales, mejores recursos, pero también huyendo de los agotamientos previos que ha provocado.
estos saltos, quiero poner solo rápidamente 3 ejemplos para pasar a la última parte, es que pensamos generalmente este progreso productivo solo como una gran evolución tecnológica. Pero lo que tenemos en realidad es una serie de agotamientos que provocaron soluciones tecnológicas. Esta manera de verlo es muy distinta. Si pensamos al carbón como el sustituto de la madera, parece simplemente, no es toda la historia que podemos contar, que está en el primer cuadro, y es que en realidad el carbón se empieza a utilizar por la deforestación que Inglaterra había hecho alrededor de Londres. Si pensamos además la cierta limitación en la producción de carbón, eh, limitando de alguna manera los negocios y el mercado, y luego su sustitución por petróleo con una gran explosión a través del ferrocarril, en fin, ahí ustedes tienen el cuadro y los tiempos, podemos entonces pensar que el capital a cada agotamiento, por ejemplo, al agotamiento de la madera, encuentra una manera de sustituir la materia, en este caso por carbón, o de incluso de implementar y expandirse, sustituyendo por su enorme densidad energética petróleo por carbón. Si pensamos en el caso de la Tierra, que es el segundo elemento, ya para el siglo XIX se estaba agotando la productividad y la fertilidad de la Tierra. Esto es, ya había habido una revolución organizativa y tecnológica muy leve que permitió el incremento de la producción en Inglaterra, pero lo que tenemos en realidad es que la enorme, digamos, investigación que se hace durante el siglo XIX para poder tener fertilizantes químicos se da porque en realidad la producción ya está agotando las tierras, ya está agotando la fertilidad del suelo. Y por supuesto el advenimiento en el siglo XX de los fertilizantes químicos. Y luego de sus consecuencias bastante agresivas sobre la tierra y el territorio, el advenimiento de la biotecnología. Es decir, que a cada contradicción que provoca agotando o deteriorando los límites de capacidad productiva de la naturaleza, se reorganiza tanto el trabajo como la tecnología para rebasar ese límite, lo cual nos lleva a una de las consecuencias de lo que estábamos viendo con nuestro primer ejemplo, que es la pesca. La pesca, en realidad, había hasta el siglo XX, ya bien entrado el siglo XX, había permanecido mayoritariamente como pesca artesanal. La pesca industrial adviene con ciertas, eh, con los buques pesqueros de arrastre, con la pesca industrial, pero va agotando los recursos más cercanos de las costas, de los litorales, y permite entonces, lo que necesita es una expansión territorial para ampliarse y buscar más peces en algún lado. Los agota y entonces requiere el advenimiento de nuevas, de alguna manera como innovaciones tecnológicas que llegan hasta hoy, por ejemplo, la pesca automatizada por GPS, la predicción meteorológica, grandes buques de gran arrastre. Cada vez que han agotado los bancos pesqueros cercanos, hay un proceso de expansión, un proceso también de agotamiento, por supuesto, y un proceso de expansión con nuevas herramientas tecnológicas que permiten seguir apropiándose de la naturaleza. Esto puede ser una conclusión un poco fatídica, porque esta elasticidad del capital es que sortea sus límites naturales, creando nuevos agotamientos cada vez más distintos. Por último, para ir cerrando, porque se me ha agotado el tiempo, ¿cuál es entonces la contradicción? Porque vamos manejando entonces dimensiones de la contradicción capital-naturaleza. Ahorita regresaré sobre esto para simplemente reseñarlos. Y el problema que tenemos, básicamente, es que este ritmo frenético, esta capacidad productiva, esta capacidad de translimitación, tiene 3, por decirlo así, contradicciones con los tiempos de la naturaleza. Los tiempos de extracción y recolección son más rápidos que la renovación y la productividad ecológico natural. Ahí tenemos un elemento, esta es la contradicción entre el capital y la naturaleza, provocados por el resto de las contradicciones que hemos visto. Las tasas de emisión de residuos, por decirlo así, se enfrentan a una capacidad de asimilación y dilución, dispersión, desintegración que es natural en los ecosistemas. Es decir, podemos contaminar y seguramente en varias décadas, en varios cientos de años, los ecosistemas podrán diluir y dispersar los contaminantes o incluso la materia que estamos produciendo. Pero la velocidad y el volumen con el cual estamos emitiendo es simplemente abrumador. Y por el otro lado, la velocidad de lo que podemos llamar una transformación geomorfológica. Es decir,
que el capital se ha convertido en la principal fuerza de geotransformación. Esto puede sonar exagerado, pero en realidad si pensamos, por ejemplo, en las enormes represas, más de 6.000 que se han hecho en todo el mundo, están cambiando el ciclo hidrológico planetario. De ese tamaño es la capacidad de tecnotransformación y de intervención, de penetración y de rehacer la naturaleza al modo de los humanos, pero al modo del capital. Esta velocidad de geotransformación, nos lo puede explicar muy básicamente, los biólogos los conocen mejor, no permite que las especies se adapten. Todas las especies frente a la transformación de los ecosistemas, porque los ecosistemas no son vírgenes, impolutos, sin intervención de los hombres, sino que siempre están en movimiento, son relaciones dinámicas que sin embargo las diversas especies, los animales, la flora, la fauna, pueden adaptarse a estas modificaciones que son propias de la vida y del sistema terrestre. Sin embargo, la velocidad con la que estamos provocando geotransformaciones no permite que muchas especies se adapten y esas especies generalmente mueren, que es lo que sucede con la fragmentación de la Tierra, etc. Si pensamos en conjunto estas, de alguna manera, no me voy a detener aquí porque se ha agotado casi el tiempo, pero estos son los límites de otro grupo de científicos que ha marcado, es bastante conocida esta gráfica, donde alertan sobre precisamente rebasar esta idea, estos límites de la naturaleza. Y esencialmente se ha rebasado los límites de extinción de las especies, que es de lo último que estaba hablando. Si uno estudia un poco o piensa básicamente la dinámica de las especies, hay especies que se adaptan a cualquier ecosistema, otras que dependen directamente de ecosistemas muy específicos y otras que tienen cierta capacidad intermedia. Sin embargo, estamos modificando los ecosistemas a tal velocidad que muchas especies son incapaces de adaptarse. Si redondeamos entonces el concepto de contradicción capital-naturaleza, es importante entonces mencionar las tres dimensiones y nos aparece una dinámica de totalidad del análisis sobre el capitalismo. Y es la primera dimensión de la contradicción del capital en la naturaleza, estaría en toda su lógica consumtiva y productiva. Es decir, toda la forma en que se desarrolla de alguna manera el capitalismo sería contradictoria con la naturaleza, por la escala de sus, digamos, por la escala de su actuar, del mercado, por la forma en que se hacen las exportaciones, por la forma de su base energética fósil, por su forma industrial de producción, que es acelerada e infinita, por la forma, digamos, totalmente de la producción y de un consumo, por supuesto, en las élites, en las clases, en los estados más poderosos, pero por todo ello. Primera dimensión, entonces, estaría en toda su forma. Segunda dimensión de la contradicción del capital naturaleza estaría en su propia dinámica, no en la forma en que se despliega, sino en su lógica de crecimiento infinito, en su lógica productiva y en su lógica de relación con la naturaleza y su modo de intervención y translimitación de los propios límites productivos y de los propios límites, de alguna manera, ecosistémicos. Y por último, la contradicción capital-naturaleza estaría definida, por supuesto, por una contradicción entre los ciclos de acumulación y los ciclos de renovación o los tiempos de renovación y adaptación ecosistémicos. Si vemos entonces la contradicción capital-naturaleza enmarcada en estas tres grandes contradicciones más abiertas, entonces podemos de alguna manera dimensionar la catástrofe que vivimos porque es un sistema en crisis, porque es una forma civilizatoria en crisis que no solo se basa en el consumo, no es insuficiente pensar solo en un exceso de extractivismo, no es solo una crisis por costos, no es una crisis solo por el agotamiento de ciertos recursos naturales no renovables como los minerales o como el petróleo, aunque este agotamiento es cierto. Digamos que todas estas explicaciones son evidentemente insuficientes para pensar de alguna manera, de manera integral, la totalidad de la crisis y de esta contradicción. Y esta contradicción entre tiempos, forma y dinámica del capitalismo con la naturaleza es lo que quería presentarles para pensar
sobre todo entre todos alternativas, para pensar la dimensión y la escala de este proceso de crisis civilizatoria, de crisis ambiental, y pensar entonces, evidentemente, que la crisis misma es la crisis del capitalismo desplegada en la naturaleza. Muchas gracias. Muy bien, Enrique, muchas gracias. Aquí vienen los aplausos, pero pues ahora nos escuchan. En el Facebook te están mandando muchos, sí, bueno, nosotros te aplaudimos, por supuesto. En el Facebook Gracias. te están mandando... Voy a prender la luz porque se está yendo. Dale, 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 por supuesto. Sí. Se está felicitando calurosamente a nuestro ponente y en efecto una excelente exposición de este trabajo que ha hecho Enrique Pineda en el marco de su postdoctorado. A mí me gustaría mencionar y agradecer a todos y todas que se están conectando, que se han conectado. Tenemos entre 190 y 200 conexiones, algo bastante bueno para esto. Nos están pidiendo que dejemos la conferencia en el Facebook, eso va a depender de nuestros jóvenes investigadores, si están de acuerdo o no. También estamos recibiendo saludos de Puebla, de Perú, de Colombia, de muchas otras partes, y ya tenemos una pregunta justo con lo que cerraba Enrique: ¿qué alternativas hay al capitalismo? Antes de darle la palabra a Maritza, me gustaría lanzar una afirmación y un par de provocaciones. Lo primero es pensar al capitalismo en su lógica autodestructiva. Cuando decimos esto, hay que enfatizar, y creo que eso es algo importante que tenemos que seguir trabajando, que la lógica autodestructiva no implica solamente devastación, destrucción, sino también enormes realizaciones de todo tipo. El capitalismo civiliza, construye, a la vez devasta. Eso creo que es algo que es muy importante, porque si no, no entenderíamos por qué, después de tantos siglos de devastar esto que llamamos naturaleza, el capitalismo sigue en pie y cómo sigue planteándose, por ejemplo, hoy ya con la exploración espacial, la nanotecnología o cualquiera de estas tecnologías de vanguardia, explorar mundos que hasta ahora no había alcanzado. Esa es una cuestión que me parece muy importante para ir redondeando estos temas que nos plantea Enrique, que nos invita a reflexionar en torno a ellos. Y las dos provocaciones, una en sentidos encontrados. La primera, viendo tus gráficas de la pesca, la mayor parte, digamos, si tomamos el 100, porque existe una gráfica en proporciones, tomando el 100 de las posibilidades de pesca, me parece que tu gráfica nos dice que hay peces para otros 50, 100 años de capitalismo. Eso habría que pensar que no son medidas absolutas, sino justamente una dinámica sistémica. Y finalmente, pensar en si tenemos como colectivos, pueblos, sociedad, posibilidades de frenar este proceso tan intenso de destrucción del ambiente. Creo que son interrogantes que van levantando en torno a tu estudio sobre la relación capital-naturaleza. Y ahora quiero dar la palabra, ahora sí, a Maritza Islas. Ella es socióloga, especialista en economía ambiental y ecológica, maestra en estudios latinoamericanos y candidata a doctora por el posgrado de Ciencias de la Sostenibilidad. No sé si vas a ser una de las primeras doctoras de ese posgrado, pero tengo la impresión de que sí, es un posgrado bastante nuevo en nuestra universidad. También ella es miembro del grupo Claxo, Cambio Ambiental Global, Metabolismo Social Local. Y primero agradecerte, Maritza, que aceptaste esta invitación, y ahora darte la palabra para que comentes también desde tu trabajo, que ha sido muy interesante, cómo ves estos planteamientos del doctor Enrique Pineda. Por favor, Maritza. Gracias, Raúl, por la invitación, a Enrique también. Pues para mí siempre es un gusto poder leer y escuchar a Enrique. Lo que yo quiero hacer es básicamente resaltar algunos aspectos que me parecieron importantes de su exposición y también plantear, digamos, algunos señalamientos críticos que me surgen justamente como preguntas después un poco también de leer su trabajo y de la exposición de hoy, ¿no? Y en ese sentido quisiera empezar señalando o enfatizando esto que ya nos ha mencionado Enrique de distintas formas,
cómo desde la década más o menos de los 60, que es cuando el tema ambiental se empieza a hacer o adquirir relevancia de carácter global, ¿no? Digamos, en la década de los 60 se empieza a resentir justamente todos los efectos acumulados de la destrucción ambiental que empezaron desde la revolución industrial, que se alimentaron a partir de la Segunda Guerra Mundial y que, digamos, tuvieron ya fuerza, sobre todo a partir de la década de los 70 o el reconocimiento institucional a nivel global a partir de la década de los 70 con la publicación de los límites del crecimiento del informe Meadows. Me parece que, digamos, un tema que siempre ha sido central desde ese momento ha sido justamente la contradicción entre la dinámica económica frente a la dinámica de la naturaleza, ¿no? Una contradicción que más que aminorarse, como bien señala Enrique, pues hoy se recrudece pese a estos vanos esfuerzos por armonizar el crecimiento económico con la preservación de la naturaleza, ¿no? En ese sentido, me parece que pues urgente reflexionar o plantearnos incluso la posibilidad de modelos de economías que por sus principios objetivos difieran totalmente de la economía que hoy nos rige, que es esta economía basada únicamente en el principio de acumulación infinita de ganancias o, digamos, en su expresión más común que conocemos como economía de mercado, ¿no? Y justamente me parece que uno de los principales problemas que trae consigo esta economía de mercado es que se ha desarraigado profundamente de todos los límites sociales, ético-políticos, ambientales, que se le impone, ¿no? Y en ese sentido coincido con Enrique en que se ha construido, digamos, esta gran ficción que concibe a la economía como una esfera autónoma o como una esfera aislada del espacio social y del espacio natural en el que se desarrolla, ¿no? De ahí que, por ejemplo, esta idea de libre mercado pues resulta sumamente peligrosa y destructiva en tanto que implica dejar que las fuerzas del mercado o las leyes de la oferta y la demanda sean las encargadas de distribuir y asignar los recursos sin ningún otro tipo de consideración. Entonces, ahí me parece que, digamos, vale muchísimo la pena oponernos a la idea a esta idea de economía basada en la acumulación infinita de ganancias y desmantelar, yo creo también, los supuestos teórico-ideológicos sobre los cuales se fundamenta, que están muy vinculados a la economía neoclásica y a sus versiones ecologizadas, que son la economía ambiental y la economía de los recursos, ¿no? Y en ese sentido, digamos, me parece que el esfuerzo que hace Enrique justamente de tratar de integrar marcos analíticos distintos, como es el marxismo ecológico, la economía ecológica y esta idea de la ecología mundo, pues es valioso, porque de alguna manera cada una de estas posturas da cuenta de la contradicción a capital-naturaleza y develan cada una por su cuenta también aquello que la economía neoclásica y la política ambiental y la política económica hegemónicas han desdibujado, ¿no? Y en ese sentido, digamos, sobre todo quiero hacer algunos señalamientos de la economía ecológica, porque me parece que uno de los principales aportes en ese sentido ha sido, digamos, sin meterme mucho en la parte técnica de la economía ecológica, me parece que su aporte central ha sido señalar la negación en la que se encuentra la economía convencional respecto a sus límites biofísicos, ¿no? Esta frase que siempre se le atribuye a Kenneth Boulding de quien crea que es posible un crecimiento infinito en un planeta finito, o es un loco o es un economista, ¿no? Y en ese sentido, digamos, me parece que en principio, reconocer que la economía es un subsistema dentro de un sistema más amplio llamado planeta Tierra y las implicaciones que tiene esta afirmación me parece central, ¿no? Sobre todo si pensamos que la economía actual depende fundamentalmente de la extracción de recursos de la naturaleza, pero también, y creo que ese es uno de los límites que hoy estamos enfrentando, no solamente el agotamiento de los recursos, sino la capacidad de la naturaleza de asimilar los residuos producidos por la economía, ¿no? Y en ese sentido, digamos, esto que señalabas, Enrique, sobre el metabolismo acelerado que caracteriza a la economía actual y su carácter insostenible en términos sociales, pero también en términos ecológicos, da cuenta de ello, ¿no? De cómo estos procesos acelerados de extracción, de producción y de consumo pues requieren cada vez más
la devastación de ecosistemas, ¿no? Y otra cosa que me parece interesante, digamos que eso no lo mencionas, pero que yo creo que también valdría la pena profundizar, es que, digamos, la linealidad con la que se dan los procesos económicos frente a la circularidad de los procesos o de los ciclos naturales, ¿no? Es decir, esto, digamos, es algo que se ha estudiado mucho, sobre todo para pensar en el metabolismo urbano, cómo entra energía y materia a las ciudades, salen desechos, justo en una linealidad del proceso y en todo caso en una verticalidad del proceso, porque en esa generación de desechos o de residuos también salen residuos hacia la atmósfera, ¿no? De manera en un flujo lineal pero vertical, y en ese sentido contrasta con los ciclos naturales como el ciclo del carbono, el ciclo del agua, que permiten justamente la continuidad de estos procesos, ¿no? Y en ese sentido, digamos, otro elemento que me parece fundamental es estarnos cuestionando esto que señalan los economistas ecológicos, de que estas medidas convencionales de éxito económico, como es el Producto Interno Bruto, el crecimiento económico, vistos desde la óptica de la economía ecológica, son reflejo de la destrucción ambiental, ¿no? Es decir, se confunde el éxito económico con se confunde la devastación ambiental más bien con el éxito económico, ¿no? Y en ese sentido, digamos, reconocer que esto que ya de algún modo señalabas, y por eso también ahí yo lanzaría también un cuestionamiento sobre el papel central que sí tiene el extractivismo en la dinámica capitalista actual, para explicar la crisis, digamos, ambiental y la contradicción capital-naturaleza, ¿no? Sobre todo porque, digamos, si algo ha señalado, por ejemplo, Martínez Alier, es el hecho de que esta llamada economía financiera, que tiene que ver con todo este entramado de endeudamiento y préstamos, es soportada por la economía real, ¿no? O esto que llaman el sector productivo, pero a su vez la economía financiera y la economía real no serían posibles sin lo que él llama la economía real, ¿no? Que tiene que ver justamente con todos los flujos de energía y materia que permiten o que son facilitados por la extracción de recursos, ¿no? Y en ese sentido, digamos, lo que sí me parece interesante es que más que pensar entonces, digamos, a la economía a partir de estas leyes de la oferta y de la demanda o a partir de estas medidas convencionales, sí habría que pensarlas más allá a partir de las leyes de la física, ¿no? Particularmente lo que señalas, ahorita no lo señalaste, digamos, en la exposición, pero sí en el texto, sobre las leyes de la termodinámica y particularmente el proceso o la economía como proceso entrópico, ¿no? Y en ese sentido, ahí también valdría la pena, por ejemplo, rescatar a Jorge Richman, que justo también hace un esfuerzo por conjuntar ciertas posturas, digamos, analíticas distintas que tienen que ver con algo que él dice, un poquito de física, refiriéndose a las leyes de la termodinámica, un poquito de matemáticas, refiriéndose a la ley de, digamos, al hecho de que no puede haber un crecimiento ilimitado en entornos finitos, y al hecho también de la economía política, dice él, ¿no? Que ahí, digamos, creo que en cierto sentido hay ciertas semejanzas con lo que tú estás proponiendo en el hecho de reconocer el carácter biofísico del proceso económico, pero también la dimensión sociopolítica y particularmente socioeconómica, ¿no? Y en ese sentido también mis observaciones críticas o mis cuestionamientos irían sobre todo en el manejo de algunos conceptos que me parece que quedan cortos para lo que tú mismo estás señalando, ¿no? En ese sentido, digamos, en primer lugar, me parece que le cedes un lugar central, por ejemplo, a la idea de escasez. Y me parece que la idea de escasez para el contexto en el que estamos se queda muy corta frente a lo que estamos observando. Y me parece que a veces incluso lo utilizas como sinónimo de otros procesos que me parecen, digamos, más certeros, ¿no? O sea, hablas de escasez como agotamiento o de escasez como degradación o de escasez como acaparamiento, ¿no? Entonces ahí un poco me surgía la duda de por qué utilizar el concepto de escasez, que además es un concepto también muy asociado a la economía neoclásica, y no utilizar, digamos,
en los conceptos de deterioro, agotamiento, acaparamiento. Ahí incluso Bellamy Foster habla, por ejemplo, del imperialismo del siglo XXI como la fase exterminista del capitalismo, ¿no? En el sentido que ya hace unas décadas le asignaba Edward Thompson para referirse justamente al hecho de que del exterminio de unas poblaciones por otras, ¿no? Y como consecuencia de determinados actos políticos previos de acumulación y de perfeccionamiento también de medios de exterminio, que me parece que es algo de lo que estamos enfrentando el día de hoy, ¿no? Otro concepto, digamos, que me parece también, no sé si me causa, digamos, un tanto duda sobre si coincide con la propuesta que tú nos estás haciendo, que me parece que es mucho más profunda, es el de la externalidad, que también es un concepto muy asociado a la economía ambiental y muy asociado, por tanto, también a los postulados de la economía neoclásica, ¿no? Ahí, por ejemplo, ha habido varios señalamientos críticos de pensar la externalidad en términos formales, digamos, es un fallo de mercado, ¿no? Y en ese sentido, digamos, falla el mercado porque no logra asignarle un precio adecuado a esa externalidad, ¿no? Entonces, la solución que ofrece, por ejemplo, la economía ambiental, pues es asignarle un precio y listo, ¿no? El problema del fallo del mercado se resuelve. Entonces, el que contamina paga, entonces el que explota no solamente va a seguir explotando, sino tal vez ahora se le cobre un impuesto mayor por esa explotación, pero en el sentido profundo no se está cuestionando la lógica de extracción ni la intensidad con la que se está llevando a cabo esa extracción. Y en ese sentido también para algunos autores, como es Joan Martínez Alier, la externalidad, pues más que un fallo de mercado, dice él, es un éxito del mercado, porque más bien lo que hace es transferir los costos a los más vulnerables y a los más pobres, ¿no? Entonces, ahí un poco creo que la propuesta que tú estás haciendo justamente coincide más con esta lectura de la transferencia exitosa de costos sociales y ambientales que con la idea del fallo de mercado. El otro tema, digamos, que digamos, me resulta interesante es el tema de los límites, porque eso también es un tema que está, una idea que está permanentemente en tu exposición y un poco en tu trabajo también, plantearlo desde uno, los límites naturales, ¿no? Los límites biofísicos, ejemplificado a partir de las fronteras planetarias, y otro, digamos, a partir también explicado desde la segunda contradicción del capital, propuesta sobre todo por James O'Connor, inspirada, digamos, en el trabajo de Marx, ¿no? Pero ahí siento que, sobre todo, me parece que es algo común en general, que cuando se habla sobre todo de la segunda contradicción del capital, se enfatiza mucho la parte económica de la segunda contradicción, que fue justamente la que inspiró, la que O'Connor tomó los aprendizajes de Marx para plantearla, pero se olvida muchas veces la parte más sociológica de la segunda contradicción, que el propio O'Connor reconoce inspiración en el trabajo de Karl Polanyi, ¿no? Sobre todo cuando habla del contramovimiento. Y sobre todo creo que la idea, por ejemplo, de los límites, sobre todo actualmente, creo que justamente tú lo has señalado, el capitalismo tiene una plasticidad o tiene una capacidad de regeneración o de innovación para enfrentar sus crisis, pero y en ese sentido, digamos, no hay límite o no hemos visto que un límite biofísico sea suficientemente, o sea suficiente razón para generar una crisis dentro del capitalismo, ¿no? Hay, digamos, esta frase que pues no se van a dar cuenta de que necesitamos oxígeno hasta que el último árbol se ha cortado. Digamos, es algo que hemos visto como tendencia en la dinámica capitalista, y en ese sentido me parece que uno de los límites más importantes que no está presente, digamos, al menos en esta lectura, tiene que ver justamente con los límites sociales, ¿no? Y me parece que justo son los límites sociales
los que realmente podrían plantear un posible freno al capitalismo más allá de los límites planetarios, ¿no? Hoy, digamos, vemos ya en el caso, por ejemplo, de la gráfica que ponías de las fronteras planetarias, pues ya nos están diciendo que 4 de esas fronteras han sido sobrepasadas, y esto, si consideramos que analíticamente pueden ser separadas, pero en la realidad no, pues nos plantea un escenario sumamente preocupante en la medida que plantean retroalimentaciones negativas entre las distintas fronteras planetarias, ¿no? En el caso, digamos, más paradigmático es el tema del cambio climático, que aún si hoy frenáramos por completo nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, la propia inercia del sistema climático implicaría que este proceso continuaría, ¿no? El problema es justamente que no sea más grave de lo que ya de por sí se augura será. Y en ese sentido hay que reconocer también que hay cierta irreversibilidad de algunos procesos biológicos y físicos que hay que considerar justamente como nuevo contexto, ¿no? Ahí, por ejemplo, el tema del antropoceno, o sea, el tema del antropoceno ya dejó de ser una discusión teórica, bueno, sigue siendo, porque pues cómo se define, si antropoceno, capitaloceno, pero de alguna manera ya se reconoce que estamos en una nueva era geológica, y en ese sentido, digamos, cómo esta nueva era geológica pues también nos plantea retos de análisis, ¿no? Sobre todo en esta última pregunta que te hacían para pensar las alternativas, yo creo que hay que pensarlas sobre todo en un contexto cada vez más hostil, o en algo que también se ha venido diciendo mucho, que estamos en un estado ambiental y climáticamente que no tiene precedentes, ¿no? En un estado sin precedentes. Y eso, digamos, creo que ya estoy llegando a mi fin de mi participación. Ok. Y digamos, otra cosa que me parecía interesante es que me parece que a veces se es muy crítico de la economía ecológica, sobre todo porque, digamos, hay ciertas vertientes de la economía ecológica que sí coquetean con los métodos de valoración económica, ¿no? Pero eso, digamos, también habría que diferenciar en ese sentido, digamos, aquellas corrientes de la economía ecológica que, digamos, asumen como última instancia esta idea de la valoración económica bien intencionada, justamente para tratar de dar una respuesta concreta en materia de política pública o en materia de política económica, pero que no son todas también las corrientes, digamos, en ese sentido, ¿no? O sea, no son todos los economistas ecológicos los que digamos, coinciden en estos términos, ¿no? Y en ese sentido, digamos, lo último que quisiera señalar es que, un poco enfatizando en esta también idea de las externalidades, es que justamente lo que vemos es que ya no son estos fallos esporádicos, sino lo que vemos es un poco lo que también señalaba Ornelas hace rato, que estos efectos destructivos son más bien o adquieren un carácter sistémico e inevitable en la economía actual, ¿no? Que generalmente pues son soportados o afectan generalmente a los más pobres, ¿no? Y digamos, otra de las cosas que también me resultaban interesantes de tu exposición y del texto, y que yo no coincido tanto, digamos, con esta lectura que plantea Moore sobre el hecho de que la naturaleza, quiero citar cómo lo pones tú para no tergiversar, que decía algo así como que todas las especies, dice, son productos y productoras del ambiente, ¿no? Eso me parece un elemento que es bastante,
¿cómo decirlo? O sea, que hay que profundizar un poco más en ese sentido. Ahí, por ejemplo, Andreas Mann, creo que es la mejor crítica que yo he visto al respecto sobre este tema, porque me parece que justamente lo que nos está planteando esta nueva era geológica, que algunos han denominado antropoceno o capitaloceno, y que de alguna manera estamos viendo hoy, o que tú señalas justamente con la influencia que tienen las corporaciones en el ambiente, es que no todas las especies han podido tener la incidencia que tiene o que ha tenido el ser humano. Sí, sabemos que ciertos seres humanos, ¿no? Pero no todos. No todas las especies, perdón, han podido transformar de esta manera, ¿no? De hecho, eso justamente ha sido la pelea cuando, por ejemplo, hablamos del carácter antropogénico del cambio climático. Reconocer, digamos, que el ser humano ha jugado un papel fundamental, ¿no? Y ahí un poco Andreas Malm hace una especie de crítica, pero irónica, señalando que si consideráramos esto, pues todo el glaciar sería igualmente responsable de su derretimiento que nosotros del derretimiento del glaciar, etcétera, ¿no? Pero que, digamos, si bien este término, incluso esta postura de Moore, no, pues tampoco es nueva, digamos, ya la biología evolutiva, más crítica, justamente planteaba una relación dialéctica entre las especies y su entorno, ¿no? Sobre todo pensando autores como Richard Lewins o Richard Lewontin, justamente que señalaban el carácter dialéctico de la relación entre organismos y sus entornos, en la que, digamos, no solamente responden al entorno, sino son partícipes de su transformación. Yo creo que en el contexto actual o en esta nueva era geológica, el ser humano sí tiene un papel fundamental. Y yo con eso cerraría. Muchas gracias, Maritza. Y tenemos por acá, si están de acuerdo ambos, algunas preguntas que nos han llegado. Bueno, la que ya mencionamos nosotros y nosotras, preguntaban qué alternativas al capitalismo. Creo que esa es la gran pregunta. Quizás esa podría quedar como cierre y el puente a futuras colaboraciones, conferencias, charlas. Está por acá algo, creo, mucho más especializado en términos de la resiliencia. Nos preguntan si deberíamos utilizar el término resiliencia a las capacidades del capital y no únicamente a las capacidades ecosistémicas y sociales. Bueno, pues eso es algo ya mucho más específico. Y después hay una pregunta en dos partes, bastante más ligada a lo que hemos estado hablando acá. Dice, pienso que todos los logros del capitalismo se hubieran podido realizar sin necesidad de destruir tanto. La lógica del capitalismo es que el grupo reducido de personas que tienen el control del capital mundial siguen monopolizando los recursos en su beneficio. Y el verdadero problema es que no les importa el sufrimiento de la mitad de la población que vive en pobreza, ni el agotamiento de las poblaciones naturales de los otros seres vivos con quienes compartimos el planeta. Y después nos da un ejemplo de esta lógica. El desperdicio de recursos es otro problema. Los alimentos son un ejemplo clásico de cómo se producen nuestros alimentos con costos ambientales altísimos y se desperdicia una gran parte de esta producción de alimentos para mantener los precios, aun cuando la mitad de la población humana padece hambre. ¿Cómo se explica esto en términos económicos? Yo diría en términos de lo que estamos viviendo. Y bueno, pues muchas felicitaciones para ambos. Están acá felicitándolos por la charla. Entonces, tanto de lo que se comentó, lo que dijo Enrique, lo que dijo Maritza, y estas preguntas y acotaciones que nos hacen, si quisieran tener reacciones. Enrique, ¿quieres comenzar tú? Bueno, son dimensiones muy distintas de discusión. Solo me gustaría en este diálogo, que agradezco mucho a Maritza la lectura, como igual ya me había leído, pero en otra publicación, y Maritza es súper sistemática, súper comprometida, bueno, además de que es súper brillante con su propio trabajo, pero quiero decir, al establecer un diálogo con alguien más, lo hace de manera
súper rigurosa, ¿no? Entonces, me parece muy importante solamente como hacer algunas acotaciones en relación quizá la discusión sobre el extractivismo. Y lo que pasa es que la noción se ha politizado en América Latina porque tiene, digamos, de alguna manera esta caracterización que también incluso, por ejemplo, con la conceptualización que hace Gudinas, ¿no? Sobre extractivismo, etcétera, o su vínculo solo con mochila ecológica o medición de alguna manera de la extracción de materia o biomasa hacia del norte hacia el sur, ¿no? De cómo extraer, oscurece de alguna manera, me parece, la apropiación expansiva y totalizante de la naturaleza. No sé si me explico, porque solemos pensar el extractivismo como la reprimarización, por un lado, y ahí yo hago una diferencia muy importante en otro trabajo que digo, lo que pasa es que será, espero, la segunda charla que daremos, que es, no sé, una cosa es apropiarse de la naturaleza para desmembrarla y para sacar el mineral o el recurso en esta idea desbrozante, ¿no? Es decir, fragmentas, pulverizas, sin importar las consecuencias que hay alrededor, por eso el extractivismo o la industria extractiva en sí misma es tan sucia y con tantos impactos, porque va hacia lo que quiere, ¿no? Hacia el cobre, hacia el mineral, hacia el petróleo, y suceda lo que suceda alrededor, no importa, ¿no? Entonces concibe efectivamente a la naturaleza como esa materia, de hecho ni siquiera concibe a la naturaleza, sino como recurso, lo extrae y se lo lleva hacia lo que necesita. Pero si pensamos a la tierra y el acaparamiento, en realidad es el acaparamiento de un valor de uso muy importante, que no tiene nada que ver con la explotación o el consumo de minerales o petróleo, por ejemplo, en la industria extractiva, que es apoderarse de un valor de uso fundamental para la vida, que es la fertilidad. Fertilidad de la tierra y sus condiciones ambientales, fertilidad de las semillas. ¿Sí me explico? O sea, y entonces son dos formas de apropiación distinta. Y si seguimos así, que es el trabajo que en realidad estoy haciendo, vemos una especie de expansión totalizante de todos los valores de uso que crea la naturaleza, y en ese sentido el extractivismo queda un poco corto, por decirlo así, aunque estoy de acuerdo, evidentemente, en que el extractivismo es quizá la punta de lanza y donde mejor podemos ver la dinámica de las corporaciones, del capitalismo, ¿no? Y cómo reconfigura una fuerza mundial alrededor de cómo relacionar la economía con la naturaleza. Pero es por ese tema que de alguna manera trato no de eliminar el concepto de extractivismo, pero sí ponerlo en su dimensión junto a múltiples formas de apropiación. Por ejemplo, la espacialización apropiadora de ecosistemas para el turismo, ¿no? Es decir, no lo penetra de la misma forma o lo interviene de la misma forma que el extractivismo, ¿no? Y entonces, tanto de manera militante como de manera académica incluso, como que extractivismo tiene una hipertrofia conceptual, ¿no? O sea, ya trata de explicar todo y ahí es donde termina por explicar poco, ¿no? Entonces, por supuesto, si somos rigurosos al utilizar extractivismo, extractivismo tiene que seguir siendo utilizado. Eso nada más en términos de el diálogo por mencionar uno que me pareció muy importante. Platiquemos mucho más sobre esas. Pero me quería también concentrar sobre todo en otro tema, en otros dos temas muy chiquitos, que es la idea de si el capitalismo lo pudo hacer mejor, que es como también la noción común, ¿no? Es decir, pudo ser un capitalismo más verde, ¿no? Pero hay que pensar, por eso un poco plantear esta idea de las formas y de los ritmos y de cómo, por falta de tiempo, pero el capital tiende a sobreproducir, tiende a sobreacelerarse, etcétera, por su propia condición de economía capitalista. Es decir, y en ese sentido, habría que pensar si triunfó el capitalismo, porque estoy de acuerdo un poco con lo que planteaba Raúl, en el sentido, bueno, se ha planteado ya desde hace tiempo, de la modernidad capitalista es ambivalente. Crea, tanto destruye, ¿no? De manera vertiginosa y acelerada, y crea de manera inusitada, como nunca antes en la historia de la humanidad. Crea y construye, reconstruye, reorganiza. Pero es precisamente lo que planteo de que esta capacidad reorganizadora de la naturaleza, que es como una especie de beneficio de lo que pensamos que es el progreso y la modernidad, tiene este lado oscuro. Entonces hay que pensar que esa capacidad tecnoproductiva creciente tiene en su misma lógica inserta, por
porque está dirigida esencialmente por la máxima ganancia. Entonces habría que pensar si el capitalismo triunfó, o sea, si, por ejemplo, la riqueza material que se ha generado durante el siglo XX es la del capitalismo, o es el capitalismo comandando de otra manera la producción de riqueza social y la producción de riqueza natural y organizándola a su modo, ¿no? Y entonces ahí nos aparece una nueva forma de mirar. No es esencialmente los mercados, no es esencialmente la tecnología, sino una capacidad de transformar riqueza natural que nos ha dado los beneficios que tenemos y las comodidades que incluso tenemos. Incluso estar conectados en este momento es fruto de este proceso, pero es parte de una dinámica que es insostenible. Por último, pues quizá para ya no volver a intervenir, bueno, salvo si hay muchas preguntas, pero la idea de que la naturaleza, perdón, de que el capital rebasa los límites, por lo que comentaba Raúl, y que lo voy a ligar a las alternativas, es abrumador y es desestabilizante, porque efectivamente, un poco la idea que a lo mejor me faltó profundizar en ella, es la idea de que el capital tiene condiciones para sustituir la energía, tiene condiciones para, es decir, tecnoproductivamente lo puede hacer, pero tenemos un problema de tiempo. Y es que el capital efectivamente se acelera mientras el planeta Tierra, la biosfera, tiene por sus propios tiempos. Y en ese sentido, el tiempo del capitalismo se está agotando. Por ejemplo, para ampliar la frontera que llegó, un poco planteabas tú, Raúl, en la gráfica se ve claramente, efectivamente, que hay una parte de peces que en realidad ya se llegó al límite, ya no se pueden sobreexplotar, pero pueden seguir dando peces pues por mucho tiempo. Pero el capital necesita más. Es decir, no es que, bueno, llegamos al límite de la capacidad de reproducción de los bancos de pesca y nos detenemos. No. ¿Cómo rebasa el capital? Y que tenía otra gráfica por ahí, pero ya no la puse. Con la acuicultura. Y entonces la producción industrial de peces, que suena muy bien porque a todos nos parece de sentido común muy amable, bueno, producimos peces de manera industrial y de manera no natural, y así no, genera una serie de impactos y de degradaciones por su volumen y su escala otra vez, y por su transportación. Es decir, el comercio que ha crecido ahora, el de los bancos de peces se ha estancado, y el de la acuicultura crece. Se necesita mucha agua, los desechos de muchas especies producidas industrialmente generan una serie de caos y de destrucción en los lugares, en fin, o sea, otra vez, sí tiene la capacidad para enfrentar la barrera natural, la rebasa, crea nueva producción y crea nuevas contradicciones que son cada vez más insostenibles, ¿no? Y en ese sentido, solo decir que creo que las alternativas ya están en marcha y de hecho existen desde ese tiempo, y sus principios, tanto teóricos, lógicos, como sus experiencias prácticas están ahí. Son economías locales, son economías intensivas en mano de obra y no en capital, son regulaciones e instituciones comunitarias y del común para regular los bienes comunes naturales, es de crecimiento. Todas esas alternativas están sumamente pensadas, sumamente estudiadas, existen en todo el mundo, existen cientos de ejemplos de todo el mundo que funcionan y podrían funcionar multiplicándose, no ampliando su escala, sino como pequeñas formas productivas en red, etcétera. Pero hay un problema, y con eso quisiera terminar, y es que no basta la capacidad de construcción de alternativas, sino, pues, el problema es cómo se desmonta la otra fuerza que sigue funcionando, y que es la fuerza del capital, respaldada por los estados-nación, concentrada en las grandes corporaciones y multinacionales. Es una fuerza descomunal, así como la capacidad de transformación del capital sobre la naturaleza es como nunca en la historia. Nunca había habido tal concentración de poder militar, tecnológico, estratégico, político y económico concentrado en algunos estados-nación hegemónicos y concentrado en grandes corporaciones. Y entonces el problema es, bueno, nosotros tenemos múltiples alternativas, y las alternativas están incluso funcionando fuera, más o menos dentro del sistema capitalista, pero ¿cómo se desmonta? Quizá el problema más bien, incluso deberíamos cambiar las coordenadas, es decir, ¿cómo podemos crear las condiciones para que las alternativas florezcan, se multipliquen, se viralicen? Más que cuáles son las alternativas existen ya.
Pero ¿cómo desmontamos, cómo hacemos que haya una fuerza que, citando a Benjamin, jala el freno de emergencia? Porque el problema es que esto es una cosa de las próximas décadas, que es quizá la próxima charla, pero que por eso no hablo un poco de lo social en este texto y en esta conferencia, pero es la oleada de resistencia mundial frente al acaparamiento del capital y el despliegue del capital sobre la naturaleza es inmenso, solo que no lo conocemos, es inmenso. Pero aunque sea inmenso, la fuerza del capital y las multinacionales y los estados-nación hegemónicos es impresionante. Y hay una lucha totalmente asimétrica entre quien resiste a que la naturaleza sea mercancía y quien sigue produciendo a la naturaleza del modo que hemos explicado acá. Creo que esas son las dos preguntas. ¿Cómo creamos las condiciones para que las alternativas se viralicen? ¿Y cómo frenamos, detenemos e incluso desmontamos la otra lógica? Y es una lógica civilizatoria, no es una lógica de solo un par de entes, sino es una dinámica, es una lógica de cómo está organizada la humanidad en el capitalismo. Gracias, Enrique. Pues nos dejas aquí con el umbral de este enorme problema, cómo poder hacer este cambio cuando nos hablas de desmontar esta enorme fuerza, pues sí suena a los trabajos de Hércules, solo que no vemos muchos Hércules en el entorno. Habría que pensar sobre eso. Vamos a escuchar ahora a Maritza Islas. Por favor, Maritza. Yo igual me centraría en la pregunta de la resiliencia, sobre si es útil la idea de resiliencia para pensar al capitalismo. Yo tendría en primer lugar algunas dudas sobre el uso muchas veces de conceptos de corte biológico para explicar la dimensión social, ¿no? Sé que el concepto de resiliencia, digamos, ha ganado mucho peso, sobre todo incluso, por ejemplo, el panel intergubernamental de cambio climático en su próximo informe, pues tiene un capítulo que se llama trayectorias del desarrollo resiliente, una cosa así. Y en ese sentido es un concepto que ha ganado mucho peso tanto en la política ambiental hegemónica como digamos, en el imaginario, ¿no? Sobre cómo debería ser una sociedad, ¿no? Pero, digamos, yo creo que esta idea de resiliencia, digamos, hace referencia a la idea de que frente a una perturbación, ¿no? Un ecosistema o una sociedad tiene la capacidad, digamos, de superar dicha perturbación y en cierto sentido volver al estado en el que se encontraba previo a esa perturbación. Eso, digamos, en el contexto, tal vez en un tema ecosistémico, biológico, sea deseable, ¿no? Es decir, un ecosistema frente a una perturbación puede que sea deseable que ese ecosistema se regenere y vuelva al mismo estado en el que se encontraba, pero en el aspecto social me parece que no. Porque, digamos, eso implicaría que la sociedad actual, si decimos que es resiliente, por ejemplo, en el tema de la pandemia, que después de la pandemia lograra recuperarse y llegar al mismo estado en el que se encontraba antes de esta perturbación llamada pandemia, ¿no? Y en ese sentido me parece que social, política o incluso éticamente no es deseable, ¿no? En el caso del capitalismo, creo que también esta capacidad, digamos, de regenerarse o de volver, digamos, o de esta capacidad de superar sus propias crisis, creo que también hay muchas explicaciones que se dan desde el ámbito de las ciencias sociales como para, digamos, recurrir a un concepto que no fue pensado para explicar el capitalismo, ¿no? En ese sentido, yo diría que la resiliencia fue un concepto que se desarrolló para explicar otros procesos, ¿no? En la física o en la biología, y que en las ciencias sociales tenemos muchas explicaciones sobre el propio capitalismo que fueron explicadas para explicar, que fueron desarrolladas para explicar el capitalismo y que, digamos, dan cuenta de manera más profunda estos cambios, ¿no? Entonces ahí mi respuesta sería, no. Y sobre lo demás, pues yo creo que Enrique es el indicado de responder. Y ya respondió. Gracias, Maritza. Pues si están de acuerdo, podemos hacer un par de preguntas más. Llegaron varias,
pero algunas son realmente muy específicas y entrarán, como ya anunció Enrique, ya estás comprometidísimo, Enrique, a la próxima charla. Miren, acá tengo una, justamente Maritza empezaba a hablar de eso. Dicen si podemos considerar el COVID-19 como un catalizador del abandono del sistema de producción infinito. Esa creo que es una muy buena pregunta para ir cerrando nuestra charla. Y otra que es bastante específica, pero que es un tema muy actual en nuestro país. Quisiera conocer su opinión respecto al papel que juegan las estrategias de preservación como las áreas naturales protegidas para dar continuidad a estos procesos de intercambio ecológico desigual y de sobregiro ambiental. Pues aquí están subvirtiendo el discurso oficial que quisiera poner estas áreas naturales protegidas como una manera de solucionar la crisis ambiental, cuando en realidad forman parte de estos mecanismos que nos hablaba Enrique. Entonces, no sé si quieren invertimos el orden para dejar un poco la casi última palabra, Enrique. Por favor, Maritza. Sobre el tema de las áreas naturales protegidas, creo que en primer lugar tienen muchas limitaciones. Una, que justamente no se cuestiona la tendencia expansiva del capital, y en ese sentido, digamos, un área natural protegida en esta idea de separar a la naturaleza pristina frente a la sociedad, digamos, en un modo de producción como el actual, es simplemente imposible, ¿no? Igual ya hay datos que señalan que la intervención humana en el planeta supera el 70% en la superficie terrestre y más del 80% en la superficie oceánica. Es decir, hemos intervenido todos los ecosistemas. Entonces pensar, digamos, una idea pristina de un área natural protegida es simplemente imposible. Y la otra es que en algunos casos, digamos, experiencias, por ejemplo, documentadas por Naomi Klein en este libro de Esto lo cambia todo, justamente da cuenta cómo algunas organizaciones denominadas ambientalistas se hicieron de ciertas reservas, ¿no? Con un discurso ambiental, para después encontrar combustibles fósiles y dedicarse a la extracción de combustibles fósiles en esas supuestas áreas naturales protegidas, ¿no? Considerándolas en principio como un área de negocio en este ecologismo de ONG que busca justamente el financiamiento, pero y después, digamos, ampliarlo a la parte de extracción tal cual, ¿no? Entonces, sí, yo diría que dependería mucho de cómo se manejaran estas áreas naturales protegidas. En México sí hay, por ejemplo, áreas naturales protegidas habitadas, ¿no? A diferencia, por ejemplo, en otros lugares donde las áreas naturales protegidas no, se impide o las poblaciones humanas fueron desplazadas. En México, pues justamente las figuras ejidales o la presencia de comunidades indígenas impidió justamente que fueran esta idea de área natural protegida sin seres humanos, ¿no? Entonces, habría que pensar casos específicos para, digamos, ver en qué medida son o no son una estrategia digamos, de conservación o de apoyo a estas comunidades, o más bien más de lo mismo, ¿no? Y en el tema de la pandemia, yo diría que sí ha sido un momento, digamos, que ha permitido justamente develar muchas de las contradicciones del modo de producción actual, que ha sido un momento en el que, digamos, hemos visto que incluso frenar al capitalismo es posible en una situación de emergencia, ¿no? Digamos, vimos cómo fue posible frenar el intercambio comercial, el intercambio de mercancías, el traslado masivo y acelerado de seres humanos, y en ese sentido, pues plantea una posibilidad para futuro, sobre todo pensando en un tema de colapso climático y de, digamos, de frenar esas dinámicas de consumo y de producción intensivas, pero también, digamos, hubo ciertos capitales que se beneficiaron de esta dinámica, ¿no? Entonces, justamente ahí vemos también la plasticidad de este modo de producción, que puede, por un lado, tal vez algunos capitalistas o algunos sectores perezcan, ¿no? Pero por otro lado, otros se van a fortalecer, ¿no? Que es básicamente lo que hemos visto en múltiples crisis, ¿no? En las crisis financieras siempre hay quien cae, ¿no? Pero justamente esa caída de ciertos capitalistas, de hecho, alienta a los procesos de centralización que se dan en el capital, ¿no? Entonces, no hay como, o sea, sí creo que plantea un momento
importante reflexión y que podría ser un momento de acción y de subvertir ciertas lógicas, pero la resistencia empresarial pues sigue ahí, ¿no? Entonces es complicado decir si se cae el capitalismo con la crisis, con la pandemia o no, ¿no? Muchas gracias, Maritza. Enrique, por favor. Yo creo que es otro tema precisamente muy amplio, la discusión del posible colapso, la posible salida del capitalismo. Porque básicamente todas las sociedades o los modos de producción se han transformado a partir de largos procesos históricos, no por planes, ¿no? No de la antigüedad se pasó al feudalismo porque alguien lo planificó, sino por la crisis y caos centenaria que trasladó y modificó por completo las relaciones sociales. Y la transición del feudalismo al capitalismo, hay todo un campo de las ciencias sociales con la transitología y la colapsología, aunque esta viene más de las ciencias naturales, pero sobre que están planteando que se parece mucho más la decadencia del capitalismo a la decadencia del Imperio Romano, a la posibilidad de que exista una reforma como fue la transformación del feudalismo al capitalismo. Es decir, más un caos sistémico, que es lo que estamos empezando a ver, o ya vivimos en él en realidad, solo que no alcanzamos a ver esa totalidad sistémica, y que puede durar décadas o dependiendo de o cientos de años, donde más bien el modo histórico, el modo civilizatorio termine por ser inviable y por tanto se desintegre, por más que las fuerzas más potentes del capitalismo, los estados-nación, las corporaciones, intenten mantener su lógica. Básicamente hay como, o reuniéndolas muy esquemáticamente, y por eso quiero terminar con eso, la idea de una posibilidad es el caos sistémico y la desaparición del capitalismo, que sería el colapso de la humanidad, porque hoy la humanidad está organizada por el capitalismo, es el modo de reproducción hegemónico, dominante, aunque hay otros modos de reproducir la vida dentro del capitalismo o en sus márgenes. El modo hegemónico es el capitalismo. Una posibilidad es el caos. Una segunda posibilidad que ya muchos han barajeado, por ejemplo, Raúl me pasó un texto muy bueno sobre el leviatán climático, pero hay otras perspectivas sobre eso que ya han hablado, sobre la idea de que el capitalismo sí podría autorreformarse, pero necesitaría un gran poder central para poder domesticar al capitalismo tal y como lo conocemos, y podría convertirse, también está la noción de imperio, es decir, la idea de una fuerza global que articula de una nueva manera a las relaciones jerárquicas y asimétricas, pero podría ser, por supuesto, una reforma que nos llevara a una reforma del capitalismo donde podría haber un sistema peor. No quiere decir que necesariamente es un sistema mejor. La otra posibilidad, tal vez remota, es que efectivamente las fuerzas sociales que pueden frenar y desarticular al capitalismo pudieran de alguna manera emerger. Esto parece un poco más lejano, pero y parece lejano también que haya una gran fuerza central que las organice. Pareciera más bien una posible muerte del capitalismo por las 1000 heridas, una vieja forma de tortura japonesa, donde les hacían pequeñas incisiones, no lo degollaban, no le cortaban la cabeza, sino múltiples incisiones al cuerpo, tantas que el cuerpo terminaba por colapsar. Creo que eso está sucediendo en alguna medida. ¿En qué medida eso puede desarticular el capitalismo? No lo sé. Pero cuando uno ve las cantidades de inversiones económicas que se detuvieron en el primer y segundo aeropuerto por un grupo de campesinos o ONGs y militantes, el primer aeropuerto eran 1.500 millones de dólares, el segundo no recuerdo la cifra. Eran 900 millones de dólares de la presa La Parota, que detuvo 32 comunidades. Y uno cuando ve cómo la resistencia, incluso armada en Nigeria, ha bajado en ocasiones la producción de 4 millones de barriles diarios a 1 millón debido al boicot, debido a la resistencia que se pone por las terribles consecuencias ambientales que tiene la extracción petrolera en Nigeria,
Lo que pasa es que no alcanzamos a ver que hay una rebelión global de múltiples localidades, donde la gente está resistiendo con lo más que puede, en otros casos no, en otros casos es derrotada, en otros casos negocia con las corporaciones, pero si uno une todos los puntos de resistencia mundial, porque era otra de las preguntas que hacían, no es que haya una resistencia anticapitalista porque en la cabeza los campesinos, las comunidades digan soy anticapitalista o comunista o socialista o cualquier cosa de esas, sino porque frenan la lógica y el capital se ve en severos problemas. Para poner la presa a la parota y que lo derrotaron, el movimiento comunitario derrotó a la inversión estatal que venía con grandes multinacionales detrás. El capital, como dijimos, se movió a Oaxaca, a la presa La Reina. Y ahí mismo otras comunidades se organizaron también en un frente y lo detuvieron. Entonces, cada vez hay más resistencia efectivamente a los grandes megaproyectos, a los grandes procesos de deterioro por la destrucción de sus propias comunidades. Y no es el único movimiento anticapitalista a nivel mundial. Esa está abierta, yo digo que la historia está abierta en varios escenarios y creo que hay que estudiarlos y sobre todo pensar quizá que hay algunas posibilidades y aprenderle las alternativas, estudiarlas, divulgarlas, difundirlas, protegerlas, porque de esas alternativas sí pueden hacer un nuevo mundo. Es lo que quería comentar. Muy bien. No sé si estás levantando tu mano, Maritza. ¿Quieres decir algo más? No, solamente pasó el lápiz delante de la pantalla. Bueno, con esto vamos a cerrar la charla, la conferencia sobre la crisis ecológica y una disculpa, las preguntas, algunas se quedaron colgadas ahí en el hilo del Facebook. Esperamos tener oportunidad de que nos las respondan, particularmente Enrique, con quien estamos trabajando ahora muy cercanamente en investigaciones económicas. A mí me gustaría decir, para cerrar, que esta fue una charla inicial, una charla sobre un tema sumamente complejo. Estamos hablando de nuestras vidas, pero también de la vida de todo lo existente en este planeta y de la propia lógica o del propio metabolismo, como le gusta decir a muchos analistas del planeta. De modo que les agradezco este enorme esfuerzo que han hecho y esperemos que haya otras oportunidades. Esto merece, por ejemplo, hacer cápsulas. A mí me quedaron muchas ganas de entrarle al debate del capital en la naturaleza, porque en efecto la respuesta que ha dado el marxismo ecológico me parece muy insuficiente y creo que el planteamiento que se origina en Marx, pero que pasa por muchas otras manos y cabezas, es mucho más fecundo que lo que tanto la ecología política o el marxismo ecológico nos ofrece para entender esta relación que hoy día es fundamental y que justo nos va a dar luz para saber dónde caminar, como ya nos comentaron Enrique y Maritza. Agradecemos a todos quienes se han conectado. Todavía a estas alturas tenemos a varias decenas conectadas y esperamos pronto pues, hacer una segunda charla sobre estos temas tan interesantes. Y por supuesto agradecerle a Maritza, a Enrique, su participación. Esperamos vernos pronto, pues ya en vivo, ahora sí. Esperemos que este confinamiento acabe. Ya conocimos nuestras bibliotecas al menos, o las casas, pero ya hace mucho que no nos vemos. Entonces, muchas gracias a todos y todas y esperamos vernos en otro momento. Ahora termino aquí la transmisión del Facebook. Hasta luego. Gracias, Raúl. Gracias, bye. Gracias.